Parte 2. Proceso civil en México. Objetivos. Al concluir este capítulo, el alumno deberá ser capaz de señalar las principales familias de códigos en la legislación procesal civil mexicana, precisar las diversas etapas procesales, distinguir los medios preparatorios, las medidas cautelares y los medios provocatorios, como actos de la etapa preliminar, explicar los medios preparatorios, las medidas cautelares y medios provocatorios regulados por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, indicar cuál es la finalidad de cada etapa procesal, explicar los significados de la palabra juicio, distinguir las diversas clases de juicios. 2.1. Legislación procesal civil mexicana. Como es sabido, el art. 40 de la Constitución Política de México establece la forma de Estado federal. La implantación del sistema federal ocupó los principales debates de los grupos políticos durante la primera mitad del siglo XIX a partir, desde luego, de la consumación de la independencia. Adoptado por la Constitución de 1824 y reafirmado por el Acta de Reformas de 1847, la Constitución de 1857 y la vigente de 1917, el sistema federal constituye una de las decisiones políticas fundamentales sobre las que se asienta nuestro régimen jurídico y político. Tal como ha puntualizado Hans Kelsen, el orden jurídico de un Estado federal se compone de normas centrales válidas para todo su territorio y de normas locales que valen solamente para partes de este territorio, los territorios de los estados, componentes, o miembros. Las normas centrales generales o leyes federales son creadas por un órgano legislativo central, la legislatura de la Federación, mientras que las generales locales son creadas por órganos legislativos locales o legislaturas de los estados miembros. Esto presupone que en el Estado federal el ámbito material del orden jurídico o, en otras palabras, la competencia de legislación del Estado, encuéntrase dividida entre una autoridad central y varias locales. En el ámbito de los tribunales, el sistema federal supone también la existencia de dos clases de juzgadores, los federales, cuya misión se concentra en la aplicación de las leyes federales o nacionales, y los estatales o locales, cuya función se dirige, regularmente, a la aplicación de las leyes promulgadas por los órganos legislativos de los estados. Dentro del sistema federal mexicano, el art. 124 de la Constitución consigna como regla fundamental para la distribución de competencias entre los poderes federales y los locales, la de que las facultades que no estén expresamente otorgadas por dicha Constitución a los órganos federales, se deben considerar reservadas a los órganos de los estados. Como la Ley Suprema no atribuye al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia procesal civil, ha correspondido a los órganos legislativos de los estados la expedición de los códigos procesales civiles. Como consecuencia de esta distribución de competencia legislativa, existen en la República Mexicana 33 códigos de procedimientos civiles, uno para cada uno de los 31 estados, uno para el Distrito Federal y otro para la Federación, este último para aquellos asuntos civiles en que sea parte la Federación. Esta multiplicidad de códigos procesales civiles plantea graves dificultades para la administración de justicia, las cuales han sido señaladas por la doctrina, problemas de aplicación de la ley procesal en el espacio. Desigualdades manifiestas dentro del territorio nacional. Dificultades para la renovación de la legislación procesal, cuya evolución se diluye en una pluralidad de órganos y fuentes. Escasez, cuando no ausencia completa, de estudios sobre cada uno de dichos códigos y los consecuentes problemas tanto para su interpretación cuanto para su enseñanza, etc. Por estas razones, un sector importante de la doctrina se ha pronunciado por la necesidad de unificar la legislación procesal civil, otorgando expresamente al Congreso de la Unión la facultad para expedir un solo código con vigencia en todo el territorio nacional, como ya ocurre en otros estados federales como Brasil y Venezuela, en América Latina, y la República Federal de Alemania, en Europa Occidental. Sin embargo, cabe advertir que esta cantidad tan elevada de ordenamientos procesales civiles no ha dado lugar a una considerable variedad en el contenido de dichos cuerpos legales. En otras palabras, no ha significado que tales códigos sean muy diversos entre sí. Al contrario, entre ellos hay más semejanzas y convergencias que diferencias y divergencias. Fue precisamente Alcalá Zamora quien, con base en la estructura y el contenido de los ordenamientos procesales civiles, agrupó a estos en familias, considerando que la mayoría de los códigos, a los que llamó filiales, se limitaban a reproducir o a imitar solo algunos códigos, que servían como modelos o matrices de los primeros. Aunque el profesor hispano distinguía entonces 6 familias puras de códigos, se puede sostener que éstas actualmente se reducen a las 3 siguientes. 2. 1.1.
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932. En primer término, se debe mencionar a la familia basada en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal del 29 de agosto de 1932, todavía vigente en dicha entidad y el que ha servido como modelo a la mayoría de los códigos estatales. Este código fue elaborado por una comisión integrada por Gabriel García Rojas, José Castillo Larrañaga y Rafael Gual Vidal, con base en los precedentes códigos de procedimientos civiles del Distrito Federal de 1872, 1880 y 1884, así como en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla de 1880, conocido como Código Beistegui, en alusión al autor del proyecto respectivo. Códigos que, a su vez, sufrieron la influencia determinante de las leyes de enjuiciamiento civil españolas de 1855 y 1881. Por tanto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932 es el ordenamiento que ha recibido en mayor medida la tradición española y la ha transmitido a los códigos estatales que lo tomaron como modelo. No obstante, conviene aclarar que el Código de 1932 introdujo modificaciones en la regulación del proceso civil que, en su tiempo, constituyeron importantes innovaciones. Así ocurrió con el principio de la preclusión art. 133, la regla de que las excepciones, cualquiera que sea su naturaleza, deben hacerse valer simultáneamente en la contestación a la demanda y nunca después art. 260, los mayores poderes otorgados al juzgador para decretar de oficio la práctica de pruebas arts. 278 y 279, la alternativa de la forma oral para la recepción de la prueba art. 299 y, en fin, el sistema de libre valoración razonada de las pruebas art. 424, 5 Estas innovaciones, sin embargo, no impidieron finalmente, como tampoco lo han hecho las numerosas reformas posteriores, que el proceso civil continuará teniendo un carácter preponderantemente escrito, sin inmediación entre los sujetos procesales, con un desarrollo fragmentario, discontinuo y entorpecido por un complicado sistema de impugnaciones e incidentes, todo lo cual conduce a su excesiva lentitud. La doctrina procesal mexicana es acorde en señalar que el camino para superar las deficiencias técnicas del Código de 1932 ya no puede ser el de las reformas parciales, algunas de las cuales han venido a complicar su estructura original. Ahora, se sostiene, es preciso emprender las tareas necesarias para elaborar un nuevo código. 2. 1.2. Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato de 1934 y de la Federación de 1942. En segundo término, se debe señalar la familia integrada por los Códigos de Procedimientos Civiles de Guanajuato, de 1934, y de la Federación, de 1942, ambos resultado de sendos proyectos elaborados por el profesor Adolfo Maldonado. Estos ordenamientos inician la primera ruptura con la tradición española, basando su estructura y técnica en la doctrina italiana, particularmente en la de Carneluti, y orientando el proceso civil, en mayor medida y con mejor técnica, hacia la oralidad y la publicización. Estos códigos se dividieron en 3 libros: Disposiciones Generales, Contención, y Procedimientos Especiales, y procuraron reducir al mínimo los procedimientos especiales, para estructurarse sobre la idea de un juicio único, o modelo. Sobre el Código Federal de Procedimientos Civiles, Couture llegó a opinar que era el más interesante de los nuevos códigos de América. Y Alcalá Zamora sostuvo que representaba, sin duda, el código de mejor factura técnica entre todos los de enjuiciamiento mexicano. Al contrario de lo que ha ocurrido con el Código del Distrito Federal de 1932, el Código Federal no había sido objeto de ninguna reforma a lo largo de sus 45 años de vigencia, hasta la de 1988, que le adicionó un libro cuarto, de la Cooperación Procesal Internacional, lo que demuestra su mayor consistencia. Y también al contrario de la enorme influencia del Código Distrital sobre los códigos estatales, el federal, pese a su superioridad técnica, no ha ejercido todavía ninguna influencia de consideración sobre aquellos. Sin embargo, se debe tener presente la importancia de dicho código, pues además de su aplicación directa a los procesos civiles en los que la Federación es parte, sirve como texto supletorio a diversas leyes federales como la Ley de Amparo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Agraria. 2. 1.3.
Anteproyecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1948. La tercera familia es la de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Sonora, 1949, Morelos, 1955 sobre 1993, Zacatecas, 1965, Guerrero, 1993, y Tabasco, 1997, que tomaron como modelo al anteproyecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1948. Este anteproyecto fue elaborado por una comisión integrada por Ernesto Santos Galindo, quien es el autor de la ponencia respectiva, Luis Rubio Siliceo y José Castillo Larrañaga. La comisión trabajó sobre la base de un estudio preliminar del Código Distrital de 1932, que determinó las innovaciones más importantes que se debían introducir. A pesar del poco tiempo durante el cual la comisión elaboró el anteproyecto, de junio a agosto de 1948, este resultó mejor estructurado y mucho más depurado que el Código de 1932. Entre otras innovaciones, el anteproyecto introdujo un título preliminar con reglas para su interpretación y aplicación. Se estructuró en 3 libros: Disposiciones comunes, del juicio en general, y Juicios en particular y procedimientos especiales. Se basó en el criterio procesal para clasificar las acciones en declarativas, constitutivas y de condena, previendo la condena a una prestación futura. Facultó al juez y a las partes para examinar y hacer valer los presupuestos procesales. Reglamentó de manera más completa y sistemática a las partes, consignando expresamente sus deberes de lealtad y probidad y el concepto de carga procesal. Al igual que el Código Federal, previó los supuestos y consecuencias de las crisis o eventualidades del proceso, interrupción, suspensión y extinción anticipada. Introdujo el medio de prueba del testimonio de parte. Dedicó un título al proceso familiar, especificando las reglas generales que rigen esta materia y los diversos tipos de juicios especiales y, en fin, dio un tratamiento más sistemático a las providencias cautelares. A pesar de que el anteproyecto no fue ni siquiera sometido al conocimiento del órgano legislativo del Distrito Federal, fue adoptado como código por los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas, Guerrero y Tabasco. Asimismo, algunas partes del anteproyecto fueron tomadas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas de 1961, el cual fue abrogado por el Código de 1986, inspirado en el proyecto de Código de Procedimiento Civil de Eduardo J. Couture, en los códigos de Guanajuato y Federal, en el anteproyecto de 1948 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Debemos señalar, sin embargo, que en 1988 la legislatura del Estado de Tamaulipas, a iniciativa del Ejecutivo local, tomó una decisión que significa un gravísimo retroceso. Abrogó el moderno Código de 1986 y puso en vigor, de nuevo, el pésimo e incoherente Código de 1961. Cabe aclarar que aparte de las 3 familias mencionadas, otros códigos de procedimientos civiles siguen orientaciones propias, pero carecen de influencia en los demás estados. En tal situación se encuentran los códigos de Tlaxcala de 1980 y de Puebla de 1986, basados en el Código de Procedimientos Civiles de Distrito y Territorios Federales de 1884 y con interesantes soluciones propias, así como el referido Código de Tamaulipas de 1986. Como resultaría sumamente extenso y complicado y en más de una ocasión repetitivo analizar las normas contenidas en todos los códigos procesales civiles vigentes en la República, en esta obra se hará referencia primordialmente al Código del Distrito Federal, por ser el que mayor influencia ha ejercido y ejerce aún en la legislación procesal civil de los estados. Sin embargo, se procurará hacer alusión a algunas de las normas de los códigos de las tendencias mencionadas en los puntos 2, 1.2 y 2. 1.3, sobre todo cuando aporten soluciones diversas de las de la legislación del Distrito Federal. Pero esta última será, en todo caso, la que nos sirva para conducir la exposición del libro. Por otra parte, al lado de los códigos procesales civiles se debe tomar en cuenta, también, la existencia de las leyes orgánicas de los tribunales. En este terreno, igualmente existe una gran diversidad de leyes, 31 leyes orgánicas de los tribunales de los estados, una del Distrito Federal y una de la Federación. La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal vigente fue promulgada el 9 de enero de 1996 y publicada en el DOF del 7 de febrero del mismo año. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente es la promulgada el 25 de mayo de 1995 y publicada en el DOF del 26 del mismo mes y año. Por último, conviene aclarar que en relación con la integración e interpretación de las normas procesales, el CPCDF no contiene disposiciones con criterios orientadores al respecto.
Ante esta omisión es preciso acudir, en primer término, a la regla contenida en el cuarto párrafo del art. 14 constitucional, el cual establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Aunque el precepto constitucional se refiere expresamente a la sentencia definitiva, es claro que la regla de interpretación que contiene es aplicable no solo a esta especie de las resoluciones judiciales, sino en general a todas las resoluciones judiciales, ya que todas, y no solo las sentencias, deben fundarse en preceptos jurídicos, los cuales deben, en todo caso, ser interpretados. Las reglas contenidas en los arts. 18, 19 y 20 del Código Civil para el Distrito Federal también pueden auxiliar en la labor de interpretación de las normas procesales. El primero prescribe que el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Los jueces no solo tienen el deber de conocer el derecho, iura novit curia, sino también el deber de resolver toda controversia de su competencia que se les plantee por la parte legítima, sin que puedan aducir, para incumplir este deber, el silencio, la oscuridad o insuficiencia de la ley. El art. 19 del Código Civil dispone, siguiendo el contenido del cuarto párrafo del art. 14 constitucional, que las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho. Y el art. 20 del citado ordenamiento sustantivo reitera, en cierta medida, el principio de la igualdad contenido en el art. 13 constitucional. A diferencia del CPCDF, el CPC del Estado de Sonora contiene reglas específicas sobre la integración y la interpretación de las normas procesales. Así, su art. 4. Dispone, en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente código, el juez deberá suplirlos mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal. El poder de investigación de estos principios corresponde al juez y su aplicación no queda sujeta a traba legal alguna. A su vez, el art. 5. Del citado CPC del Estado de Sonora consigna diversos criterios para la interpretación de las normas procesales. A. El de la interpretación teleológica y funcional. B. El de la expedición y equidad en la administración de justicia. C. El del predominio de la verdad material sobre la verdad formal. D. El de que la norma dudosa en ningún caso significará un obstáculo técnico o formal para la administración de justicia. E. El de la inaplicabilidad de la regla de que las excepciones a las leyes generales son de estricta aplicación. F. El de la igualdad de las partes. Y G. El de someter la interpretación de las normas del Código a los principios constitucionales relativos a la función jurisdiccional, y a los generales del derecho. Sin duda, resulta conveniente señalar al juzgador algunos criterios de interpretación, que puedan ayudarlo en la difícil tarea de aplicar el derecho vigente y de crear normas individualizadas, acordes con este, a través de sus resoluciones. La labor de interpretación de las normas procesales debe ajustar. El CPC del Estado de Sonora será el ordenamiento al que aludiremos en relación con la tendencia iniciada con el anteproyecto de 1948, seguida también por los CPC de los estados de Morelos, Zacatecas, Guerrero y Tabasco. Proceso Civil en México 31. C. En todo caso, a los criterios sostenidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, creada en los términos previstos en los arts. 192 a 197 barrio de la Ley de Amparo vigente. 2.2. Etapas procesales. El recorrido o procedimiento a través del cual se desarrolla el proceso se va concretando en una sucesión de actos y hechos que tienen una triple vinculación entre sí, cronológica, en cuanto que tales actos se verifican progresivamente durante determinado tiempo. Lógica, en razón de que se relacionan entre sí como presupuestos y consecuencias, y teleológica, pues se enlazan en razón del fin que persiguen. Tomando en cuenta esta triple vinculación es posible detectar diversas etapas en el desarrollo del proceso. Este no se realiza en un solo momento, sino a través de diversos actos que se desarrollan sucesivamente por etapas, aunque en ocasiones dichos actos puedan concentrarse. Desde un punto de vista teleológico, si bien todos los actos que integran el proceso comparten el objeto final de este, que consiste en la composición del litigio, tales actos también se encuentran orientados por la finalidad inmediata que persigue cada una de las etapas en las que se desarrolla el proceso. Asimismo, desde un punto de vista lógico, la decisión con la cual el juez resuelve el litigio y concluye el proceso, la sentencia,
presupone necesariamente la realización de una serie de etapas anteriores, a través de las cuales el juzgador está en condiciones de conocer las pretensiones de las partes y de cerciorarse de la veracidad de los hechos afirmados por éstas, para poder llegar a tomar dicha decisión sobre el conflicto sometido a proceso. Por último, desde un punto de vista cronológico, los actos procesales pueden agruparse en etapas procesales, que tienen realización en plazos y términos precisos. A continuación se examina brevemente cada una de las etapas procesales. 2.1. Etapa preliminar. En primer término, puede haber eventualmente una etapa preliminar o previa a la iniciación del proceso civil. El contenido de esta etapa preliminar puede ser la realización de medios preparatorios del proceso, cuando se pretenda despejar alguna duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar medidas cautelares, cuando se trate de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva, o medios provocatorios, cuando los actos preliminares tiendan precisamente a provocar la demanda. En las secciones siguientes se explicarán con mayor detalle las diversas clases de actos que pueden integrar la etapa preliminar. 2.2.1.1. Medios preparatorios del proceso. En relación con los medios preparatorios del proceso, conviene señalar que el CPCDF distingue, por una parte, los medios preparatorios del juicio en general y, por la otra, los medios preparatorios del juicio ejecutivo. En términos generales, la primera clase de medios preparatorios puede promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. La exhibición de alguna cosa mueble o algún documento, o el examen anticipado de testigos, cuando estos sean de edad avanzada o se hallan en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones, y no pueda aún ejercerse la acción, o bien la declaración de los citados testigos sea necesaria, para probar alguna excepción. Art. 193. Al promoverse la medida preparatoria debe expresarse el motivo por el que se solicita y el litigio que se trata de plantear o que se teme. Art. 194. Cerciorado el juez de estos extremos, debe decretar la medida con audiencia de la futura contraparte. Art. 198. Una vez iniciado el proceso principal, el juez, a instancia de parte, ordenará agregar a aquel las diligencias practicadas para que surtan sus efectos. Art. 199. El juicio ejecutivo civil puede prepararse promoviendo la confesión judicial de deuda líquida y exigible. Art. 201. El reconocimiento judicial o notarial de documento privado que contenga deuda líquida y exigible. Arts. 202 y 203, o la liquidación, por medio de un incidente previo, de la cantidad, hasta entonces ilíquida, de una deuda contenida en instrumento público o privado reconocido judicialmente. Art. 204. Por último, aparte de los medios preparatorios del juicio en general y del juicio ejecutivo, el CPCDF también regula la preparación del juicio arbitral fundamentalmente a través de la designación del árbitro en los casos en que, existiendo el acuerdo de someter un litigio al arbitraje, no esté nombrada la persona que vaya a fungir como árbitro o la que lo haya sido renuncia a hacerlo. En estos dos supuestos, el nombramiento se lleva a cabo en una junta, en la que el juez exhorta a las partes a nombrar de común acuerdo a la persona que deba desempeñar el cargo de árbitro y, a falta de dicho acuerdo, el juez hace el nombramiento de entre las personas que anualmente son listadas por el Tribunal Superior con ese objeto. Arts. 220 a 223. 2.2.1.2. Medidas cautelares. Para Calamandrei, la providencia cautelar nace de la relación entre dos términos. Por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo y, por otra parte, de la falta de aptitud del proceso ordinario para crear, sin retardo, la providencia definitiva. El citado procesalista italiano define la providencia cautelar como la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma. Briceño Sierra aclara, con razón, que la medida cautelar no busca la posibilidad de hacer efectiva una sentencia cuyo contenido se ignora cuando aquella se dicta, sino que busca evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva. Fix-Zamudio señala los siguientes elementos comunes en las medidas cautelares. A. Su provisionalidad o provisoriedad, en cuanto que tales medidas, decretadas antes o durante un proceso principal, solo duran hasta la conclusión de este. B. Su instrumentalidad o accesoriedad, en cuanto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de un proceso principal. C. Su sumariedad o celeridad, en cuanto que,
por su misma finalidad, deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves, y de su flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Las medidas cautelares suelen clasificarse en A. Personales o reales, según recaigan sobre personas o bienes. B. Conservativas o innovativas, según tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso principal. Y C. Nominadas o inominadas, según signifiquen una medida específica que el juzgador puede decretar o un poder genérico del juzgador para decretar las medidas pertinentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de la futura y probable sentencia del proceso principal. Las medidas cautelares se pueden decretar antes o durante el proceso principal. Solo en el primer caso constituirán una fase preliminar, pero en ninguno de los dos casos la tramitación de la medida cautelar tiene incidencia sobre el proceso principal o afecta su desarrollo. Esto es lo que Briceño Sierra denomina el carácter accidental de las medidas cautelares. Para este autor, la pretensión de la medida cautelar no impide, no prolonga ni interrumpe el procedimiento principal. Esta medida debe seguirse por separado, lo que no obsta para que en su día lo actuado caiga, acceda al procedimiento principal. Este acceder, caer en el procedimiento conexo, es lo que origina el carácter accidental. En principio, el CPCDF regula como providencias precautorias, una medida cautelar de carácter personal, el arraigo, y otra de carácter real, el secuestro provisional de bienes. En virtud del arraigo se ordena a una persona que va a ser demandada en un proceso futuro o que es demandada en un proceso que se inicia, y de quien se tiene temor fundado de que se ausente u oculte, que no abandone el lugar donde se va a llevar a cabo el proceso, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder a las resultas del juicio, art. 240. El secuestro provisional es un embargo de bienes del futuro demandado, el cual se decreta cuando haya temor fundado de que éste los oculte o dilapide. Quien solicite alguna de las mencionadas providencias precautorias debe acreditar el derecho o la apariencia de su existencia, fumus boni iuris, así como el peligro de perderlo en caso de demora, periculum in mora, en los términos previstos por el art. 239 del CPCDF. Este último limita, sin justificación específica, los medios de prueba a los documentos y a las declaraciones de testigos, de los cuales se exige un número mínimo de 3. También se exige el otorgamiento de una garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios si no se entabla la demanda, en el caso del arraigo, o si se revoca la providencia o el demandado es absuelto, en el caso del secuestro provisional de bienes arts. 241 y 244. El afectado por este último puede, a su vez, otorgar contragarantía para dejar sin efecto la providencia art. 245. Estas providencias se decretan sin audiencia de la contraparte, aunque ésta puede formular su oposición después de decretada la medida arts. 246 y 252. Cuando la providencia haya sido solicitada antes de iniciarse el proceso, el interesado debe presentar su demanda a más tardar 3 días después de que la medida haya sido ejecutada, si el juicio tiene que seguirse en el mismo lugar en que se decretó la medida. Si debe seguirse en otro lugar, el juez deberá agregar un día más por cada 200 kilómetros. Si no se presenta la demanda dentro de estos plazos, el juez debe decretar la revocación de la providencia, a petición del afectado, arts. 250 y 251. Es necesario aclarar que las mencionadas providencias precautorias no son las únicas medidas cautelares que el CPCDF prevé. Así, se pueden citar, entre otras, las siguientes medidas cautelares personales. A. La separación de la persona que intente demandar o presentar denuncia o querella contra su cónyuge, arts. 205 a 217, y B. Las medidas relativas a los menores e incapacitados, en el caso de la separación anterior, art. 213, así como en las hipótesis de divorcio voluntario, art. 675, y de malos tratos o ejemplos perniciosos, art. 939, véase infra 21. 3.6. A estas medidas hay que agregar las que el Código Civil para el Distrito Federal prevé para los juicios de divorcio necesario, entre las que se encuentran la separación de los cónyuges, para lo cual el juez debe determinar cuál de los cónyuges continuará habitando la vivienda familiar, y la fijación de la pensión provisional de alimentos. En ciertas circunstancias, el juez también podrá ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda que habita el grupo familiar y prohibirle ir a determinados lugares, como el domicilio o el lugar donde trabajen, art. 282, frax. Y, 2 y 7. Entre las medidas cautelares reales se pueden enunciar, además del secuestro provisional ya referido, las siguientes. A. La anotación preventiva de la demanda ante el registro público de la propiedad, en los juicios en los que se controvierta la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles arts.
262 del CPCDF y 3043, fracs. I 3 del Código Civil para el Distrito Federal. B. La retención de bienes muebles y el embargo de inmuebles del rebelde, arts. 640 y 643, c. El otorgamiento de alimentos a menores e incapacitados en el divorcio voluntario, art. 675, d. El aseguramiento de bienes, libros y papeles en el concurso, arts. 739 y 760, e. El aseguramiento de bienes en el juicio sucesorio, arts. 769, 770 y 832, f. El otorgamiento de alimentos provisionales en los juicios sobre alimentos, art. 943, g. Las medidas cautelares decretadas en los interdictos, arts. 19, último párrafo, y 20, h. El embargo provisional en el juicio ejecutivo, art. 453, EI, la expedición y el registro de la cédula hipotecaria en los juicios especiales hipotecarios, medidas a las que la reforma de 1996 ha sustituido 36 Derecho procesal civil por la anotación de la demanda en el registro público de la propiedad, arts. 470 y 479. Es claro, sin embargo, que fuera de la medida señalada con el inciso E, todas las demás medidas cautelares reales enunciadas se promueven al iniciarse el proceso o durante el desarrollo de este, por lo que no integran la etapa preliminar. 2.2.1.3. Medios provocatorios. Por último, dentro de la etapa preliminar podemos encontrar los medios provocatorios a juicio. Entre dichos medios, el CPCDF regula las diligencias preliminares de consignación, con anterioridad a las reformas publicadas en el DOF del 10 de enero de 1986, también regulaba la llamada acción de jactancia. Por medio de las diligencias preliminares de consignación, el deudor puede entregar al órgano judicial el bien adeudado, cuando su acreedor rehúse recibirlo y otorgarle el documento justificativo de pago, o sea persona incierta o incapaz de recibir dicho bien. Estas diligencias también proceden cuando el acreedor sea persona cierta, pero sus derechos sean dudosos, arts. 224 y 232 del CPCDF. Una vez notificada la consignación al acreedor, éste puede asumir dos actitudes: presentarse a recibir el bien consignado, dando por cumplida la obligación y extinguiendo el adeudo, o bien no presentarse o negarse a recibir dicho bien, en cuyo caso el deudor, para poder demostrar que su consignación cumplió con todas las condiciones de su obligación, deberá promover un juicio ordinario de liberación de deuda, arts. 224 a 234 del CPCDF. En este último caso, las diligencias preliminares seguidas de la no comparecencia o recepción del bien adeudado por parte del acreedor provocan o dan motivo a un juicio ordinario. En tanto este se promueve y tramita, el bien consignado queda en depósito de la persona designada por el juzgador. El deudor puede hacer valer su consignación no solo por vía de acción, promoviendo el mencionado juicio de liberación de deuda, sino también por vía de excepción, pues en caso de que el acreedor le demande el cumplimiento de la obligación, podrá oponer la excepción del pago hecho por medio de la consignación. La consignación de dinero puede hacerse exhibiendo billete de depósito expedido por Nacional Financiera, SNC, arts. 230 del CPCDF y séptimo, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera. El CPCDF prevé que las diligencias preliminares de consignación también pueden realizarse por medio de notario público, hipótesis en la cual la designación del depositario debe ser hecha bajo la responsabilidad del deudor, arts. 231 y 234. En la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promulgada el 9 de enero de 1996, se estatuye que la Dirección de Consignaciones Proceso Civil en México civiles del propio tribunal tendrá competencia para conocer de las diligencias preliminares de consignación, art. 172. Sin embargo, el art. 232 del CPCDF establece que cuando la diligencia preliminar de consignación se promueva en relación con un acreedor conocido, pero cuyos derechos sean inciertos, la diligencia solo podrá hacerse bajo la autoridad judicial y bajo la condición de que el interesado justifique sus derechos por los medios legales, lo cual supone que en este caso no podrá conocer de la diligencia la Dirección de Consignaciones Civiles, sino el juez que sea competente para conocer del juicio principal que pueda plantearse sobre la materia de la consignación, art. 162 del CPCDF. Por otro lado, la llamada acción de jactancia suele ser entendida como la facultad que se otorga a quien se considere afectado por la ostentación pública que otra persona haga, atribuyéndose tener el carácter de su acreedora o ser el titular de derechos reales sobre bienes poseídos por el primero, para que pida al juez señalar un plazo al jactancioso a fin de que ejerza en juicio la acción que afirme tener, apercibiéndolo de que si no lo hace precluirá su supuesto derecho y deberá abstenerse de continuar la jactancia.
La acción de jactancia debe plantearse, tramitarse y resolverse, como toda acción, a través de un proceso contencioso. No es suficiente que el supuesto afectado afirme ante el juez que ha habido jactancia de parte de otra persona, para que aquél señale a ésta, en forma inmediata, un plazo para el ejercicio de sus derechos, sino que se requiere probar en un juicio que efectivamente ha habido jactancia pública. Con anterioridad a las reformas al CPCDF publicadas en el DOF del 10 de enero de 1986, la acción de jactancia se encontraba expresamente regulada por la FRACC y del art. 32, pero esta fracción fue derogada por dichas reformas. Sin embargo, la llamada acción de jactancia tiene ahora su fundamento jurídico en el amplio concepto de la acción contenido en el art. Del CPCDF, modificado por las mismas reformas y de acuerdo con el cual, solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Con base en esta disposición, el afectado por la jactancia puede promover un juicio ordinario para que se condene al jactancioso a ejercer la acción o pretensión que corresponda al supuesto derecho objeto de la jactancia, con el fin de que si no lo hace se declare precluida dicha acción o pretensión y se le aperciba para que no incurra de nuevo en la jactancia. 2.2. Etapa expositiva. La primera etapa del proceso propiamente dicho es la postulatoria, expositiva, polémica o introductoria de la instancia, la cual tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y preceptos jurídicos en que se basan. Esta etapa se concreta en los escritos de demanda y de contestación de la demanda, del actor y del demandado, respectivamente. En ella, el juzgador debe resolver sobre la admisibilidad de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. En caso de que el demandado, al contestar la demanda, haga valer la reconvención, deberá emplazarse al actor para que la conteste. 2.3. Etapa probatoria. La segunda etapa del proceso es la probatoria o demostrativa, la cual tiene como finalidad que las partes aporten los medios de prueba necesarios con objeto de verificar los hechos afirmados en la etapa expositiva. La etapa de prueba se desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo, su preparación y su práctica, ejecución o desahogo. 2.4. Etapa conclusiva. La tercera etapa es la conclusiva, y en ella las partes expresan sus alegatos o conclusiones respecto de la actividad procesal precedente y el juzgador también expone sus propias conclusiones en la sentencia, con la que pone término al proceso en su primera instancia. 2.5. Etapa impugnativa. Eventualmente puede presentarse una etapa posterior a la conclusiva, que inicie la segunda instancia o el segundo grado de conocimiento, cuando una de las partes, o ambas, impugnen la sentencia. Esta etapa impugnativa, de carácter eventual, tiene por objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de primera instancia o de la sentencia definitiva dictada en ella. 2.6. Etapa ejecutiva. Otra etapa también de carácter eventual es la de ejecución procesal, la que se presenta cuando la parte que obtuvo sentencia de condena acorde con sus pretensiones, solicita al juez que, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome las medidas necesarias para que ésta sea realizada coactivamente. Esquema de las etapas procesales enunciadas. Primera instancia. 1. Previa o preliminar. Postulatoria, expositiva o polémica. 2. Probatoria o demostrativa. Impugnativa, segunda instancia. 3. Conclusiva, impugnativa, ejecutiva. 2.3. Clasificación de los juicios civiles. En términos generales, la palabra juicio tiene dos grandes significados en el derecho procesal. En sentido amplio, se le utiliza como sinónimo de proceso y, más específicamente, como sinónimo de procedimiento o secuencia ordenada de actos a través de los cuales se desenvuelve todo un proceso. En general, afirma Alcalá Zamora, en el derecho procesal hispánico, juicio es sinónimo de procedimiento para sustanciar una determinada categoría de litigios. Entonces, juicio significa lo mismo que proceso jurisdiccional. En la doctrina, la legislación y la jurisprudencia mexicanas este es el significado que se atribuye a la palabra juicio, procedimiento contencioso que se inicia con la demanda y termina con la sentencia definitiva. En un sentido más restringido, también se emplea la palabra juicio para designar solo una etapa del proceso, la llamada precisamente de juicio, compuesta por las conclusiones de las partes y la decisión del juicio, y aun solo un acto, la sentencia. Estos dos significados de la palabra juicio eran ya distinguidos con toda claridad por un autor mexicano de la primera mitad del siglo XIX, Manuel de la Peña y Peña, en los siguientes términos. La palabra juicio, en el lenguaje forense, tiene dos diversas acepciones.
Unas veces se toma por la sola decisión o sentencia del juez, y otras por la reunión ordenada y legal de todos los trámites de un proceso. En este libro utilizaremos la palabra juicio con el significado de proceso. 2. 3.1. Finalidad. Por su finalidad, los procesos suelen ser clasificados en de conocimiento o declarativos, ejecutivos y cautelares. A través de los procesos de conocimiento se pretende que el juzgador, previo conocimiento del litigio, resuelva acerca de una pretensión discutida y defina los derechos cuestionados. Carneluti identifica el proceso de conocimiento con el proceso jurisdiccional en sentido estricto. Los procesos de conocimiento pueden concluir con la decisión del juez de constituir una nueva relación jurídica, sentencia constitutiva, de ordenar una determinada conducta a alguna de las partes, sentencia de condena, o de reconocer una relación jurídica ya existente, sentencia meramente declarativa. Estos tres diversos resultados, constitución de un derecho, condena y mera declaración, pueden ser logrados a través del proceso de conocimiento. En cambio, en los procesos ejecutivos ya no se procura el conocimiento y la resolución sobre una pretensión discutida, sino la realización coactiva de una pretensión insatisfecha. No se trata de conocer sobre una determinada relación jurídica, puesto que ésta ya se encuentra definida previamente, sino de ejecutar un derecho reconocido. La finalidad característica del proceso ejecutivo, sostiene Carneluti, consiste en procurar al titular del derecho subjetivo o del interés protegido la satisfacción sino contra la voluntad del obligado. No nos encontramos ya ante dos partes que recíprocamente se disputan la razón y un juez que busca cuál de las dos la tenga en verdad, sino ante una parte que desea tener una cosa y otra que no quiere darla, en tanto que el órgano del proceso se la quita a ésta para dársela a aquella. Por último, a diferencia de los procesos de conocimiento y ejecutivos, en los cautelares, al decir también de Carneluti, se trata de crear un estado jurídico provisional, que dure hasta que se efectúe el proceso jurisdiccional o el proceso ejecutivo. Para Couture, en los procesos cautelares, se procura, en vía meramente preventiva y mediante un conocimiento preliminar, el aseguramiento de los bienes o de las situaciones de hecho que serán motivo de un proceso ulterior. Conviene precisar, por una parte, que los denominados procesos cautelares no son sino las medidas cautelares, a las cuales se ha hecho referencia al analizar la etapa preliminar, supra 2, 2.1, inciso B. Como se señaló entonces, tales medidas pueden presentarse antes de un proceso de conocimiento, y en este supuesto solo constituyen una fase preliminar de este, pero no un proceso autónomo. Dichas medidas cautelares también pueden plantearse durante la tramitación de un proceso de conocimiento, y en este caso constituirán una tramitación conexa al proceso principal, como las denomina Briceño Sierra, pero no un proceso autónomo. Además, como quedó señalado, esta clase de medidas se decretan, por regla, sin audiencia de la contraparte. En consecuencia, los denominados procesos cautelares no son, en rigor, procesos, sino meras medidas cautelares conectadas con un proceso de conocimiento o declarativo. Por otro lado, también conviene aclarar que el denominado proceso ejecutivo no es lo que en los países latinoamericanos se conoce como juicio ejecutivo, ya que en este último, si bien la finalidad preponderante es la ejecución de un derecho reconocido en principio en un título ejecutivo, hay siempre un breve periodo de conocimiento, así sea este sumario. En realidad, como veremos al estudiar en particular los juicios ejecutivos, estos son, como lo ha precisado Chiovenda, procesos declarativos con preferente función ejecutiva. En consecuencia, los mencionados procesos ejecutivos, en nuestro derecho positivo, se traducen en la etapa de ejecución de los procesos de conocimiento. En suma, solo el proceso de conocimiento merece el calificativo de proceso. Con toda razón, como hemos dicho, Carneluti lo identifica con el proceso jurisdiccional. 2. 3.2. Plenitud o limitación del conocimiento. Por razón de la plenitud o limitación del conocimiento, los procesos se clasifican en plenarios y sumarios. En los procesos plenarios, como el conocimiento del litigio es completo, se llega a la composición total y definitiva del mismo. En cambio, en los procesos sumarios, como el conocimiento del litigio es limitado a determinados extremos, igualmente la composición es parcial y no definitiva. Podemos señalar como ejemplos de procesos sumarios al juicio especial hipotecario, en el que el demandado solo puede oponer las excepciones previstas en el art. 470 del CPCDF, y el juicio ejecutivo mercantil, en el que también se limitan las excepciones que puede hacer valer el demandado, a las señaladas en los arts. 1397 y 1403 del Código de Comercio, así como en el art. 8. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las cuestiones que no haya podido hacer valer el demandado en tales juicios por la limitación del conocimiento, deberán poder ser planteadas en un juicio posterior. 2. 3.3.
Orden de proceder. Por razón del orden de proceder, los juicios se clasifican en plenarios ordinarios y plenarios rápidos, según que se desenvuelvan en mayores o menores plazos, por etapas separadas o concentradas. Como ha puntualizado Fayren Guillén, los juicios plenarios rápidos se diferencian del ordinario, simplemente por su forma, más corta, pero no por su contenido, que es el mismo cualitativamente, jurídicamente plenario. En nuestra legislación y en nuestra doctrina, en ocasiones se han confundido los juicios plenarios rápidos con los sumarios. Pero conviene advertir que los juicios sumarios lo son en cuanto a su contenido, limitado, y los plenarios rápidos implican no una reducción del contenido, que sigue siendo plenario, sino de sus plazos y una concentración de sus etapas. En el CPCDF se regulaba, con anterioridad a la reforma de 1973, un juicio sumario, que en realidad era un juicio plenario rápido. Sí era sumario, en cambio, el juicio de desahucio, porque el conocimiento del litigio en esta clase de juicios se limitaba a la determinación de la procedencia o la improcedencia de la desocupación del bien arrendado, infra 18.8. 2. 3.4. Generalidad o especificidad de los litigios. De acuerdo con la generalidad o especificidad de los litigios que resuelven, los juicios suelen clasificarse en ordinarios, cuando a través de ellos se conoce de la generalidad de los litigios, y especiales, cuando se establecen solo para determinado tipo de litigios. En un sentido lógico, son juicios especiales todos aquellos que no tienen el carácter de ordinarios. O, en otros términos, un juicio que no es ordinario, que no esté diseñado para sustanciar la generalidad de los litigios, es necesariamente un juicio especial. En el CPCDF son ordinarios el 29 Lart. 1479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, todavía vigente, dispone: las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no producirán la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el ordinario sobre la misma cuestión. Para un análisis de la reforma de 1973 al CPCDF, puede verse José Ovalle Favela, las reformas al Código Procesal Civil del Distrito Federal y Territorios, en Juicio Ordinario Civil y el Juicio Ordinario de mínima cuantía previsto en el título especial de la Justicia de Paz. En cambio, son especiales los juicios ejecutivo, hipotecario, de desahucio, arbitral, sucesorios, de concurso, sobre controversias familiares y sobre controversias de arrendamiento de inmuebles. El art. 431 del CPCDF, derogado en 1973 al suprimirse el denominado juicio sumario, disponía: todas las contiendas entre partes, cuya tramitación no esté prevista en este título que actualmente regula algunos juicios especiales, se ventilarán en juicio ordinario. La derogación de este precepto fue un error, ya que no contenía una regla concerniente solo a los llamados juicios sumarios, sino una regla general sobre la procedencia del juicio ordinario. Con todo, pese a su derogación formal, la regla sigue siendo válida para determinar la procedencia general del juicio ordinario. En este sentido, podemos citar la misma regla que contiene la FRACC. Y del art. 487 del CPC del Estado de Sonora, se ventilarán en juicio ordinario, y todas las cuestiones entre partes que no tengan señalada en este código tramitación especial. En la parte 2 de este libro se hará referencia al juicio ordinario civil. De los juicios especiales y del ordinario de mínima cuantía nos ocuparemos en la parte 4. 2. 3.5. Cuantía. Por razón de la cuantía, los juicios ordinarios se suelen clasificar en de mayor, menor y mínima cuantía, de acuerdo con el valor pecuniario, mayor, intermedio o más reducido, de los intereses que se debaten en el proceso. En el CPCDF solo se distingue entre juicios de mayor cuantía, el ordinario civil, y de mínima cuantía, el previsto en el título especial de la Justicia de Paz del CPCDF, para conflictos civiles patrimoniales cuyo valor no exceda de las cantidades que determine anualmente el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con base en lo que disponen los arts. 71, FRACC. Y 201, FRACC. 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 2. 3.6. Forma. Por razón de la forma que predomine, los juicios se clasifican en escritos y orales. Como su nombre lo indica, en los primeros predomina la escritura y en los segundos la oralidad. La escritura propicia la documentación del proceso y, como consecuencia, la certeza sobre su desarrollo. Para el proceso solo existirá lo que conste en el expediente. Quod non est in actis, non est in mundo, rezaba el viejo principio sobre el cual se justificó el juicio escrito. El juicio oral, por su parte, ofrece otras ventajas: la concentración de las etapas procesales, la inmediatividad entre el juez, las partes y los terceros que participan en el proceso, la mayor dirección del proceso por parte del juzgador, etc.
Ya ha quedado señalado, como una tendencia común de los diversos sistemas procesales, el predominio de la oralidad en el proceso civil, véase supra 1. 4.4. Con todo, el predominio de la escritura no excluye de manera absoluta la oralidad, ni el predominio de la oralidad excluye tampoco la escritura. Se trata solo del predominio de una forma sobre la otra. En 1973 se reformó el Art. 299 del CPCDF para establecer de manera obligatoria la forma oral, que antes era optativa con la escrita, para la práctica de las pruebas y los alegatos en el juicio ordinario. Sin embargo, la ausencia de medidas efectivas para lograr la implantación de la oralidad, la inercia de la tradición y la burocratización de la administración de justicia han impedido el funcionamiento real de la oralidad y la obtención de sus ventajas. 2. 3.7. Contenido patrimonial. Por razón del contenido patrimonial de las pretensiones litigiosas, los juicios se clasifican en singulares, cuando versan sobre uno o más derechos o bienes determinados, y universales, cuando comprenden la totalidad del patrimonio de una persona. Un ejemplo de juicio singular sería un juicio ordinario civil a través del cual se demandara la reivindicación de un bien inmueble. Un juicio ordinario civil en virtud del cual se reclamara el pago de una determinada suma de dinero adeudada, etc. Los juicios universales son los de concurso, que tienen por objeto el reconocimiento de las deudas de una persona no comerciante que haya sido declarada insolvente y la liquidación de dichas deudas con el patrimonio del concursado. Y los juicios sucesorios, en virtud de los cuales, una vez reconocidos los derechos hereditarios y determinados y valuados los bienes que integran el patrimonio de una persona fallecida, se transmite la propiedad de dichos bienes a los herederos y legatarios reconocidos. En el derecho procesal mercantil, el equivalente del juicio de concurso es el de quiebra, solo que en este caso la persona insolvente cuyo patrimonio es objeto de liquidación tiene el carácter de comerciante.